En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Responden, y con tu espíritu. Reconociéndonos pues que somos pecadores, que necesitamos del amor y de la misericordia de Dios, pidamos perdón, pero también abramos nuestros corazones para perdonar. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, mira con piedad nuestra aflicción, alivia las cargas de tus hijos y confirma su fe de tal manera que confiemos siempre sin vacilación en tu providencia paternal. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. En aquel tiempo, el rey Ezequías se enfermó de muerte y vino a verlo el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Esto dice el Señor: arregla todos tus asuntos, porque no te vas a aliviar y te vas a morir. Ezequías volvió la cara hacia la pared, oró al Señor y dijo: Acuérdate, Señor, de que te he servido con fidelidad y rectitud de corazón, y de que he hecho siempre lo que a ti te agrada. Y lloró con abundantes lágrimas. Entonces el Señor le habló a Isaías y le dijo: Ve a decirle a Ezequías, esto dice el Señor, Dios de tu padre, David. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a curarte y en 3 días podrás ir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida y te libraré de la mano del rey de Asiria, a ti y a tu ciudad, y protegeré a Jerusalén. Dijo entonces Isaías: traigan un emplasto de higos y aplíquenselo en la llaga para que se alivie. Y Ezequías dijo: ¿cuál es la señal de que podré ir al templo del Señor? Respondió Isaías: esta será para ti la señal de que el Señor cumplirá las cosas que te ha dicho. Voy a hacer que la sombra retroceda a los 10 grados que se ha avanzado en el reloj, en el sol de Ahaz, y el sol retrocedió los 10 grados que había avanzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sálvame, Señor, y viviré. Sálvame, Señor, y viviré. Yo pensaba que a la mitad de mi vida tendría que dirigirme hacia la puerta del abismo y me privarían del resto de mis años. Sálvame, Señor, y viviré. Yo pensaba que ya no volvería a ver al Señor en la tierra de los vivos, que ya no volvería a ver a los hombres entre los habitantes del mundo. Sálvame, Señor, y viviré. Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores. Como un tejedor tejía yo mi vida y me cortaron la trama. Sálvame, Señor, y viviré.
A los que Dios protege viven, y entre ellos vivirá mi espíritu. Me has curado, me has hecho revivir. Sálvame, Señor, y viviré. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo algo que no estaba permitido hacer en sábado. Él les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez sintiendo hambre, él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron a la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado. Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entramos a una nueva etapa de la pandemia, o más bien regresamos al inicio, porque hoy nuevamente nos han cerrado los templos, pero posiblemente, dependiendo de el comportamiento que tengamos este domingo a la 1 que tendremos la misa al aire libre, veremos si a partir de la siguiente semana podemos empezar a celebrar las misas afuera del templo, porque es la forma como se nos está permitiendo realizar ahora el culto. Y esta situación que estamos viviendo siempre se ha experimentado desde todos los tiempos. Siempre hemos visto cómo a la iglesia se le persigue, pero Jesús nos dijo que Él estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. Por lo tanto, no debemos tener miedo y tenemos que confrontar nuestra realidad, pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos fortalezca en esta nueva etapa de nuestra historia. Cada uno de nosotros somos responsables y cada uno de nosotros debemos asumir con responsabilidad y compromiso la realidad que nos está tocando vivir hoy. Tenemos que abrir el corazón y entender la problemática que nos toca vivir hoy. Estamos en medio de una pandemia, de una crisis a nivel mundial, y que este virus es como cuando nosotros tenemos las cosechas ya listas para levantar, y llega la langosta y arrasa con todo.
Y eso es uno de los problemas que estamos viviendo, como las plagas que el faraón sufrió cuando no quería liberar al pueblo de Israel. Dios le mandó diferentes plagas para que entendiera que el que tenía la orden, el poder, era Dios, no el faraón. Pero Dios endurece también el corazón del hombre. Pidámosle que no lo endurezca, sino que nos lo haga sensible. Y eso es lo que estamos mirando en el Evangelio de hoy. Cuando Jesús con sus discípulos caminaba por el sembradío en sábado y sus discípulos les dio hambre y empezaron a cortar bellotas para poder alimentarse. Y al verlo los judíos y los fariseos le dicen, eso no está permitido hacer en sábado. Y Jesús los reprende y les da ejemplos. Cómo Dios nos habla, cómo Dios nos exhorta, cómo Dios nos dice que lo más importante no es someternos a la ley, sino que la ley esté al servicio de los hombres. Que lo más importante es la persona, no la ley. Porque la ley se hace para ponerla al servicio del hombre, no el hombre al servicio de la ley. Y eso es lo que no entendemos, que es lo que no comprendemos. ¿Por qué? Porque se nos embota la mente y se nos endurece el corazón. Por eso es tan importante para nosotros doblar rodilla y pedir al Señor que nos enseñe, que nos ayude a trabajar con humildad y con sencillez, para poder tener la disponibilidad de la escucha y de poner en práctica lo que se nos pide. Que no nos enfoquemos solamente en mi dolor, en nuestro dolor personal, sino que vayamos más allá, que vayamos a ver la necesidad de los hermanos. Que no nos encerremos en nuestro mundo egoísta, sino que vayamos ahí al encuentro de aquel que necesita. Eso es a lo que nos llama hoy el Evangelio. Por eso Jesús les dice que no han leído la ley que se dice misericordia quiero y no sacrificios. Que podemos hacer toda clase de sacrificios, pero si no somos misericordiosos no tienen sentido, no nos ayudan para crecer en la fe. Por eso hoy Dios nos exhorta a todos para que seamos colaboradores para poder llevar adelante la misión que se nos encomienda. Acudamos a Él, que tenga misericordia de nosotros para que esta pandemia ceda y que nosotros nos comprometamos a aplicarnos para poder protegernos nosotros y ayudar a los demás a protegerlos. Y son cosas muy simples que se nos piden. Simple y sencillamente que nos pongamos una mascarilla para que nuestra saliva cuando hablemos no se siga dispersando y que este virus, que aunque no es letal, pero sí es contagioso. Porque si vemos la cantidad de gente que está contagiada y la cantidad de las personas que han fallecido, es un 2%, pero otra vez, no queremos que ni ese 2% esté padeciendo. ¿Por qué? Por nuestra falta de responsabilidad y de compromiso de todos. Porque se nos pide disciplina, se nos pide orden, se nos invita a someternos, se nos invita a colaborar, a trabajar como equipo, no individualmente. Y cuando nosotros
lo logremos hacer, hermanos y hermanas, vamos a ver y viendo los resultados, y poco a poco vamos a ir retomando el ritmo de vida que teníamos antes. No va a ser igual, pero cuando menos que se acerque a esa realidad que estuvimos viviendo anteriormente. Que aprendamos a convivir con las enfermedades que nos acechan, que por nuestra condición humana, por nuestros pecados, nosotros mismos experimentamos y padecemos. Por eso tenemos que pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Pero Él quiere arrepentimiento, Él quiere conversión, Él quiere disponibilidad del corazón para que Él pueda obrar y actuar en la vida de cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros acudamos a Él porque Él nos dio algo tan importante como que es la libertad. Y esa libertad nosotros la utilizamos haciendo el bien o haciendo el mal. Nosotros elegimos qué camino vamos a caminar. Si queremos vivir o queremos morir. Y para elegir el camino de la vida se requiere la disposición del corazón para observar lo que Dios nos invita que hagamos para poder contribuir al bienestar común. A eso es a lo que estamos llamados todos hoy, hermanos y hermanas. Y yo los invito, los exhorto para que todos nos abramos a la acción de Dios en nuestras vidas, que reconozcamos que tenemos necesidad. Solamente el necesitado aclama y pide. El que se siente satisfecho no va a pedir nada. ¿Por qué? Porque ya él se siente saciado de su hambre, de su sed, y va a seguir haciendo una vida como si no pasase nada, como si no estuviese pasando nada. Y eso es una mentira. Y eso es lo que quiere el enemigo en nosotros. Que no seamos responsables de la vida del otro. Que dejemos que cada quien haga las cosas a su manera. Y eso así no funciona. Porque si cada quien va a tomar las leyes por su cuenta, entonces no va a haber justicia. Va a haber abuso de la justicia. Y por ello hoy yo los exhorto, yo los invito para que nos abramos al accionar de Dios en nuestras vidas. Que nos adentremos en la palabra de Dios, que es sabiduría de Dios, que es maestra, que es guía, que es luz, que inculca en el corazón del hombre el compromiso, la responsabilidad, nos invita a la misión y nosotros con gusto la vamos a desarrollar. Con alegría. ¿Por qué? Porque estamos agrandando a aquel que nos dio la vida, aquel que incluso nos dio a su propio Hijo para restaurar la nuestra, para recuperarnos de la esclavitud y nos hizo hombres y mujeres libres. Y las personas que viven esclavizadas en el pecado no son libres, son esclavos. Y eso es lo que nos pasa hoy a muchos hermanos y hermanas nuestras que se encuentran esclavizados en su egoísmo, viendo solamente el interés personal y se les olvida que estamos viviendo en una sociedad donde debemos contribuir para el bienestar de todos. Por eso es tan importante para nosotros abrir el corazón. Por eso es tan importante para nosotros conectar nuestra mente y nuestro corazón para poder manifestar, para poder realizar, para poder llevar a cabo
la obra que Dios nos ha dado, que ha puesto en nuestras manos. Por eso Dios te habla hoy a través de un servidor. Dios nos está exhortando hoy a través de su palabra. Dios nos está hablando fuerte hoy, porque Él quiere que nosotros estemos despiertos, que estemos alertas, que no nos encerremos, sino que nos abramos. Porque solamente el que se abre está en condiciones de recibir, pero lo más importante, de dar. Y esa es la alegría del católico cristiano. La alegría es el dar, más que el recibir. Porque cuando uno da, uno está dando la propia vida en bien de los otros. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros, que nos desgastemos, que entreguemos nuestras vidas en bien de los demás. Y a eso yo los invito hoy, que abramos nuestro corazón a la voz de Dios, para que podamos nosotros adaptarnos y poder formar el equipo para poder contrarrestar esta pandemia, para poder colaborar y cerrar, enjabolarla, de tal manera que estando dentro, estando encapsulada, ya no se siga regando, ya no se siga infectando a los demás, a los que estábamos sanos o que están con una condición preexistente de alguna enfermedad, que son fáciles de contagiarse porque su sistema inmunológico está bajo en defensas y no tiene las herramientas para poder contrarrestar a un virus que, aunque no es muy agresivo, pero que sí ataca, va dañando, que cuando entra empieza a actuar con agresividad. Y ahí ya no hay forma. Es muy difícil contrarrestarlo cuando ya se encuentra dentro de nuestro cuerpo y que empieza a atacar nuestros órganos vitales y después nos lleva a la muerte. Dios no vino a traer la muerte, Dios vino a dar vida. Y por eso es la invitación, que seamos generosos, que actuemos con humildad y sencillez para poder descubrir la bondad, la misericordia, la ternura, la compasión de Dios que tiene por cada uno de nosotros. Unidos en el amor de Cristo, oremos, hermanos, por todos los hombres. A cada petición responderemos: Señor, ten misericordia de nosotros y perdónanos. Señor, ten misericordia de nosotros y perdónanos. Para que la iglesia nazca y se extienda en aquellos lugares en los que aún no está implantada, roguemos al Señor. Señor, ten misericordia de nosotros y perdónanos. Para que las transformaciones que se producen en el mundo aprovechen para el bien de todos los hombres, roguemos al Señor. Señor, ten misericordia de nosotros y perdónanos. Para que los enfermos incurables no pierdan la esperanza en los bienes eternos, roguemos al Señor. Señor, ten misericordia de nosotros y perdónanos. Para que el Espíritu Santo fortalezca nuestra fe y haga más delicado y atento nuestro amor, roguemos al Señor. Señor, ten misericordia de nosotros y perdónanos. Para que durante el día que ahora empieza, sepamos buscar lo que es verdadero, justo y digno, roguemos al Señor. Señor, ten misericordia de nosotros y perdónanos. Sigamos pidiendo hoy por los que sufren la consecuencia de la pandemia
de coronavirus, que puedan ser sanados, y por el eterno descanso de los que han muerto, roguemos al Señor. Señor, ten misericordia de nosotros y perdónanos. Por los científicos, profesionales de la salud, funcionarios públicos y todos los que sirven al bien común en estos tiempos difíciles e inciertos, que Dios los llene de sabiduría y comprensión, roguemos al Señor. Señor, ten misericordia de nosotros y perdónanos. Que en tiempos de enfermedad nuestro Padre misericordioso y amoroso fortalezca nuestra fe. Confiemos en su bondad, en su providencia divina. Tenga compasión por todos los afectados por la pandemia del coronavirus. Los sane y les dé la paz. Roguemos al Señor. Señor, ten misericordia de nosotros y perdónanos. Por la salud y bienestar de Luis González Espinosa, Esperanza Díaz, Carmela González y familia Medina, Héctor Medina, Mauricio Solórzano, por nuestros familiares y amigos enfermos, por los enfermos de nuestra comunidad, por los que sufren a consecuencia de los desastres naturales y de la violencia, por los que están sufriendo en su corazón y en su mente tribulación, por los agonizantes y por todos aquellos que tienen que morir hoy, roguemos al Señor. Señor, ten misericordia de nosotros y perdónanos. Por las ánimas del purgatorio, especialmente por aquellas que se encuentran en las profundidades del mismo, para que por esta Eucaristía Dios las perdone y las retorne nuevamente a la casa paterna, roguemos al Señor. Señor, ten misericordia de nosotros y perdónanos. Por el eterno descanso de Antonio Banderas y Zacarías de Anda, por los hermanos y hermanas que nos han precedido en las últimas 24 horas, para que el Señor les perdone y los haya recibido en su presencia, roguemos al Señor. Señor, ten misericordia de nosotros y perdónanos. Acoge, Señor, nuestra oración, puesto que te lo presentamos con la firme esperanza de ser escuchados. Por Jesucristo nuestro Señor, que siendo y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo del hombre, que te presentamos de tu generosidad. Él será por nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que te presentamos de tu generosidad. Él será por nosotros vida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que el sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba tus manos sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que te ofrecemos confiadamente, y haz que la amargura de la tristeza que sufrimos se convierta en sacrificio de suave fragancia. Por Jesucristo nuestro Señor, que siendo y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, ya que en Él tuviste a bien restaurar todas las cosas y quisiste que de su plenitud participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz, puso en paz todas las cosas, y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan por nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. Así Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor siempre con cada uno de ustedes. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es Jesús, que nos sigue llamando a cada uno de nosotros a la conversión. Nos invita a perdonar y a pedir perdón para poder reconciliarnos. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos nosotros que participamos de este banquete. Señor, yo no soy digno de quienes en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno de todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Te suplicamos, Señor, que confortados y fortalecidos por el divino manjar, podamos sobrellevar con valentía las futuras dificultades y ayudar generosamente a los hermanos que se hayan afligidos. Por Jesucristo nuestro Señor, que asciende y reina por los siglos de los siglos. Al final de la misa voy a hacer un pequeño comunicado para que estén atentos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz a seguir sirviendo a Dios, a nuestros hermanos. Demos gracias a Dios.